Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y hoy junto al equipo periodístico de Expediente Final les vamos a hablar de uno de los personajes más queridos de la radio y la televisión colombiana. Me refiero a Antonio José Caballero. Queridísimo, adorado, súper buena persona, inteligente, brillante, mil cualidades, conocido como el reportero de Colombia, quien como pocos tuvo el honor de entrevistar a figuras de la talla de Juan Pablo II, de Maradona, Salvador Dalí y hasta Yasser Arafat. Se entregó totalmente al periodismo. Ese era su amor eterno. No había personaje en el mundo que él no pudiera entrevistar. Uno iba a la casa de Caballero y era como un hall de la fama. Antonio José era un excelente reportero. Antonio José definitivamente era un reportero sin fronteras. Trabajó para la radio y la televisión italiana. Obtuvo 5 premios Simón Bolívar. Compartió micrófonos con los más grandes del periodismo radial en nuestro país. Y aunque trabajó hasta los últimos días de su vida, un cáncer de hígado lo estaba acosando y acosando y acosando durante su último año. Y él lo enfrentó prácticamente en secreto. Y estando en el Vaticano, se puso mal. Y le prometió a la doctora que apenas llegara a Colombia, se iba a hospitalizar acá, cosa que no cumplió. Y ese día trabajó con muchísimo dolor. Y ese dolor no se le vio en lo más mínimo. Sus oyentes siempre lo van a recordar, lo vamos a recordar. Y sobre todo, los familiares de los secuestrados, quienes sabían de sus esfuerzos para liberar a sus seres queridos. Colombia supo de su viva voz sobre los diálogos de paz, la tragedia de Armero o la toma frustrada del poder de Hugo Chávez. Siempre él estaba en el lugar de la noticia. Era un reportero muy acertado. Él tenía una visión internacional mucho más desarrollada que el resto de los reporteros de su época. Me encantaría que hubiera 10 o 15 periodistas como Antonio José en Colombia hoy. Antonio José tenía fama de sibarita, taurófilo, bohemio, picaflor a morir y tenía muy buen gusto para vestir. Pocos sabían que era medio hermano del famoso locutor y presentador Juan Harvey Caicedo, otro hombre súper talentoso. Por eso, al saber de la noticia de su muerte, Antonio José se vio profundamente afectado. Fue un golpe durísimo. Además, Antonio José no estaba acá en Colombia. Él venía destrozado. Cada año, la cadena radial de la cual hizo parte le rinde un homenaje al nombre de Antonio José Caballero a través de un concurso de crónica como una forma de recordar su legado. Hasta 500 trabajos periodísticos se han recibido. Pero todo lo investigado ha sido revelado. Se abre el expediente final del periodista Antonio José Caballero. Comenzamos. Aquí Radio Caracol, Sala Internacional de Noticias. Hablamos rápidamente con el comandante Fidel Castro Ruz, presidente de Cuba, a su salida de Quito hacia La Habana. Antonio José Caballero es uno de los periodistas más valiosos que ha tenido Colombia. Nadie sabe que en el silencio de su corazón siempre guardó el dolor de la muerte de sus padres. Su mamá falleció de cáncer en la columna vertebral cuando él tenía 10 años y 3 años más tarde despidió a su padre por una isquemia cerebral. A los 13 años, Antonio José y sus 2 hermanos, María Lucía y Miguel Ángel, quedaron huérfanos. Antonio hablaba mucho de su padre, que era un hombre fuerte, recio, de campo,
Su mamá, una señora pues como las de antes, resignada, casera, cocinera, mamá de todo. Como era él el mayor, mi papá con él, me imagino yo que fue bastante exigente. Mi papá era una persona dura, era una persona disciplinada, él era ganadero. Y Antonio José, de hecho, Antonio José era el que le chalaneaba los caballos cuando él los sacaba a la feria de Cali. Sé que sus padres murieron muy jóvenes, que se crió pues con su hermana, su hermano Juan Harvey, a quien también amó muchísimo. María Lucía lo amó y él también la amó muchísimo y eran entrañables amigos. Él recordaba mucho su infancia y su semiadolescencia en su tierra natal, que siempre amó. Es ahí cuando su medio hermano mayor, el famoso locutor, actor y periodista Juan Harvey Caicedo, considerado una de las voces más importantes del país, decidió ayudarle a los tres niños. A partir de este instante, y tal como estaba anunciado, Caracol ofrece a su audiencia los resultados de una encuesta sobre intención de voto de los colombianos. También un tipo muy inteligente, muy ingenioso, lleno de humor, muy entretenido, pero él no hacía periodismo. En cambio, Antonio José nació, yo creo que reportero. Y han llegado incluso ciudadanos, hermanos, primos, familiares, de todo lo que usted pueda imaginarse, amigos, incluso solamente testigos que quieren acompañar a los Estados Unidos, acompañar a las víctimas del terrorismo en el primer aniversario después del 11 de septiembre del 2001. Antonio José Caballero, enviados especiales, Caracol, Nueva York. Antonio José Caballero contempló la posibilidad de ser sacerdote, pero definitivamente se desvió del camino. Se fue para el seminario, yo me imagino que influenciado un poco por mis tíos, y ellos fueron los que le consiguieron el puesto en el seminario y se fue para allá, pero Antonio José era bastante necio desde pequeño. Si tú de golpe ves algunas fotos de Antonio, vas a ver que siempre andaba, o la mayoría de las veces, de negro riguroso y con ese cuellito que usaban cuando salió el clergyman para los sacerdotes. Un día hablando con Peláez, los tres, le dijo que lo mejor que le ha podido pasar a la iglesia era que a él no lo tuvieran en cuenta en ningún seminario donde fue. Y pues en 2 oportunidades lo encontraron que se había volado del seminario a parrandear y le encontraron una botella de aguardiente en el baúl donde él guardaba pues sus pertenencias. Y entonces llamaron a uno de mis tíos que vivía en Popayán y le dijeron pues que les daba mucha pena, pero que no lo podían seguir teniendo en el seminario. Ha recibido la siguiente comunicación. Juan Harvey Caicedo quiso que su hermanito Antonio José cumpliera el sueño de ser un gran periodista y lo apoyó para que se radicara en España y estudiara en la Universidad Complutense de Madrid. Recorrió gran parte de Europa y hasta vivió un tiempo en Italia. El satélite chileno no logró separarse del satélite ucranio a la hora prevista. Bueno, entonces... Juan Harvey fue el mentor de Antonio José en su carrera y también lo llevó a que se fuera del país para que se preparara. También supongo que le andaba durito. Antonio José no era una persona fácil. Él tenía un background, tenía un conocimiento de los temas que él hablaba, una persona que era muy ilustrada, que había viajado por todo el mundo, que vivió en Europa, que leía mucho. Entonces yo creo que él aprendía de todas esas experiencias y eso le daba esa habilidad para expresarse. Lo hacía con total naturalidad. Yo creo que de los pocos periodistas que ha logrado llegar y permear esos medios internacionales ha sido él, ¿no? Porque generaba credibilidad y la gente sabía que no los iba a hacer quedar mal y que iba a ser fundamentalmente un trabajo profesional. Él abría puertas y si seguían cerradas, él las tumbaba. Él no lo detenía nadie. Para 1976 entró a formar parte de la compañía de radiodifusión pública llamada Radio Televisión Italiana. Una de sus fuentes periodísticas era el Vaticano. Fue una experiencia enriquecedora para él. Hablaba italiano bien, sabía muchísimo de la Iglesia Católica y de todos los intríngulis del Vaticano, era muy experto. Él tenía las mejores fuentes
que hasta hoy no le he conocido a nadie dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. Él cubrió mucho tiempo la conferencia episcopal y creo que era el hombre que más sabía de toda la iglesia y de la tradición de toda la iglesia, los nombres de los papas que los entrevistó. Sus mejores amigos eran curas y obispos. Se confesaba todos los domingos, yo creo que por tantos pecados. Y cuando estuvo cubriendo el nombramiento del Papa Francisco, él nos lo dijo. Y hay una grabación donde él dice, Yolanda se lo dije, iba a ser Francisco. Jorge Marium, Romani Ecclesia Cardinalem Bergoglio, Francisco. Se lo dije, Yolanda, se lo dije ayer, Francisco. primero. Francisco primero, el señor que nos mostró en la plaza de San Pedro la pancarta que decía Francesco Primo, próximo papa. Francisco primero y es el cardenal Bergoglio. Antonio, hoy tuvo un acercamiento privilegiado con el Papa Francisco. ¿Cómo fue, Antonio? ¿Qué pasó? Me dio su mano izquierda y yo le agarré la mano y le dije, pues, su mensaje para Colombia, santidad. Son 3 palabras que me dijo, amor, tranquilidad y algo así como entendimiento para que logren la paz que están buscando. De otra manera no la van a encontrar. Un hombre realmente muy versátil en todo lo que lo ponían a hacer. Bueno, no escribía tanto, pero pues para qué escribir si contaba muy bien las cosas. Era irreverente, iconoclasta, pero se atrevió a hacer cosas que nadie hacía y a entrevistar gente que nadie había entrevistado. Al regresar al país, la primera puerta que se le abrió fue en el programa del afamado presentador de televisión Jimmy Salcedo. Él había trabajado en España con un realizador muy famoso de musicales, que era un búlgaro que se llamaba Valerio Lazarov. Entonces él cuando llegó aquí a Colombia lo primero que hizo fue trabajar en televisión, en comerciales, en musicales. Jimmy Salcedo llevaba a muchos artistas, él entrevistaba a esos artistas, a Miguel Bosé, a Julio Iglesias, a Paloma San Basilio, a todos esos artistas de la época. Era especialista en la televisión, en la parte de cantantes, digamos, de artistas pues de la música. Cuando se dio a conocer su trabajo, se le empezaron a abrir puertas en distintos medios de comunicación. Porque él quería trabajar con nosotros y darle rienda suelta a su ímpetu de reportero. Y bueno, yo hablé con Juan y Juan lo quería mucho y tal. Y un día acordamos eso, traigámonos a Caballero para acá y listo. Y ahí entró. Y ahí empezó su espectacular carrera en RCN. Coincidí con él 3 años de trabajo juntos en la redacción de RCN de Radio Sucesos, que en ese momento dirigía Juan Gosaín, y del cual él era la figura más reconocida en el trabajo de reportería y que además hacía parte de la mesa de la mañana al aire. Y la de Milán, el Duomo de Florencia y el Duomo de Milán. Un buen reportero genera un buen espacio periodístico y un buen nivel periodístico, y un mal reportero lo contrario. Antonio José era un excelente reportero y por eso en los medios donde trabajaba el nivel del tratamiento del periodismo era elevado por cuenta de eso. Trabajador, un tipo incansable, por eso le decían el reportero de Colombia. Era una piedra fundamental en el andamio que armó Juan Gosaín en aquella famosa redacción de los años 80, donde estaba Francisco Tulande, Julio Nieto Bernal. Y ese gran andamio era la reportería. Él no tenía esa virtud de sentarse a escribir, a redactar, porque es que su acelero no se lo permitía. Él prefería salir con las cosas y contarlas, y lo hacía de una manera muy buena, y para muchos era un ejemplo. Entonces yo un día le dije a Ricardo Alarcón, que era en ese momento el presidente de Caracol Radio, y le hicimos una oferta muy tentadora, muy atractiva para él, no lo podía creer. Y con ese gancho lo trajimos. ¿Qué debo hacer? Lo que tú sabes hacer, reporterismo.
yo era como la única mujer entre varios hombres que eran los periodistas deportivos, los que estaban en La Luciérnaga, y Caballero se entendía muy bien con Hernán Peláez y se sentaban a hablar muchísimo, eran dos hombres demasiado cultos, entonces yo era ahí pendiente, paraba la oreja, les preguntaba y él me enseñaba y así nos volvimos amigos. Estuvo al frente de relevantes cubrimientos periodísticos mundiales, como la llegada de Juan Pablo II a México en 1979. Varias ediciones del Tour de Francia. La erupción del Nevado del Ruiz que derivó en la tragedia de Armero en 1985. Hasta tuvo una importante primicia durante el fallido golpe de Estado de Hugo Chávez en el año 2002, por nombrar solo algunos. Lo de Chávez fue cuando ocurrió el golpe de Carmona, que duró en el gobierno como 48 horas, y él estaba, se metió en una marcha que había, una manifestación frente al Palacio Miraflores. Él sabía que algo estaba pasando, tenía un gran olfato. Y se le acercó un señor ahí y se puso a hablar con él y resulta que era uno de los ministros de Chávez. Y el tipo le dijo, él ya viene. Y él fue el que por un túnel lo metió al palacio. Él me decía, mira, yo me entré al Palacio de Miraflores y me entré como cuando vos vas escondida de alguien que no te vea. Yo iba como en puntillas y de pronto vi un rinconcito y dije, me voy a quedar aquí. Él era muy devoto de mi mamá. Él cargaba la foto de mi mamá y él decía que era la que lo cubría de todo lo malo que le fuera a pasar. Y él dice, yo le recé a mi mamá y le dije que no me vayan a descubrir en este rincón. Hábilmente Caballero se metió al Consejo de Ministros, a la sala donde hacían el Consejo de Ministros, y se acostó sobre los asientos ahí en un salón oscuro. Hasta que unos minutos después prendieron la luz y era Chávez. Chávez se asustó. ¿Tú quién eres? No, yo soy de Caracol y tal. Y entonces Chávez lo llevó a su despacho, a Caballero se le había muerto el celular y marcó desde el teléfono del presidente de Venezuela y chivió no solo a la prensa colombiana, sino a toda la prensa internacional que estaba allá afuera del Palacio Miraflores. Viajó con su grabadora en la mano alrededor del mundo. Esa era la prioridad de su vida. Su gran pasión y ese mismo amor al periodismo lo llevó a tomar la decisión de permanecer solo y de paso dejar muchos corazones rotos a su paso. Lo que pasa es que como era tan solo, era muy cuadriculado con su vida y no le gustaba que nadie se intrometiera en su vida. Entonces, cuando tenía una pareja, pues no permitía como que le dijeran, salga aquí, llegue aquí, traiga aquí, recoja. No, él era lo que él decía y como él decía y lo hacía. Caballero era un tipo de grandes contrastes, que es una cosa verdaderamente impresionante. Entonces, yo le decía que él era el maligno porque era uno de los solteros más integrales que he conocido. Él nunca quería hacer compromisos más allá de salir unos días con una niña y tal. Logró entrevistar a grandes personajes de la historia, como el legendario artista Salvador Dalí, el astro del fútbol Diego Armando Maradona, el dictador Muammar Gaddafi, el líder palestino Yasser Arafat. Fueron muchas las anécdotas que vivió y las grandes entrevistas que logró. Siempre he dicho que la radio está al rojo vivo, pues es digamos como el sello de la radio, es el sello de lo que está ocurriendo. Es de hecho el primer medio que llega a las noticias, al sitio de la información. Tuvimos una época, un ciclo periodístico en el cual nos volvimos muy osados. Por ejemplo, ir a entrevistar a Gaddafi a Libia, por ejemplo, ir a cubrir la guerra del Golfo del 91 con una grabadora, o ir a hacer transmisiones espectaculares como de visitas papales o de episodios, por ejemplo, la guerra de las Malvinas, en fin, una cantidad de situaciones, y nos volvimos casi que reporteros del mundo. Tenemos papa. Ahí está la multitud, ahí está la respuesta de la gente en la Plaza de San Pedro, en la Conciliación y en todo el mundo. ¿Alguna vez
yo le dije a Mauricio Gómez, que en paz descanse, mi jefe, hijo de Álvaro Gómez, que murió, que era el director del noticiero 24 horas, le dije, Mauricio, yo tengo ganas de entrevistar a la gente de las FARC. Hace mucho tiempo nadie sabe de esa gente, dónde anda esa gente, dónde están. Yo le dije a Caballero, le ve, Caballero, esa gente por allá en el monte, pobrecitos, quién sabe qué comerán, qué pecado. O sea, yo pensaba que estar ellos en el monte era una desgracia y no era tan horrible. Entonces le dije, ¿qué tal si les compramos un aguardiente y le llevamos? Me dijo, hágale, cómprenlas. Y entonces yo les dije, ay, les trajimos un regalo. Y entonces le escogimos y le pasamos la botella, la garrafa. Y volteaba Manuela y dice, esto es para la tropa, nosotros tomamos Don Periñón, ¿qué les pasa a ustedes? Y sé que tuvo muchas anécdotas como con la iglesia. Él saca la noticia, le dicen que se murió el obispo. En este momento no recuerdo el nombre. Y él cuenta, da la noticia, llama a Juan Gosaín en ese entonces y dice, el obispo tal acaba de morir. Y sale otro obispo y dice, no se ha muerto. Él quería morirse. Él quería morirse. Y pasaba el tiempo y él, que se muera. Él me lo contó y me decía que hacía así, que se muera. Hasta que por fin salió una monjita y le dice, ahora sí se murió. Ya, quedó tranquilo. No había personaje en el mundo que él no pudiera entrevistar o que él no se atreviera a entrevistar sin importarle el idioma. Entonces él era tan hábil que él veía pasar las comitivas y él se colaba en las comitivas. Entonces se entraba por los pasillos de Naciones Unidas donde ningún otro periodista podía entrar y él se colaba. La fuerza de un buen reportero es la curiosidad. Y él era un tipo que tenía una curiosidad casi infantil e insaciable. Fue protagonista durante el cubrimiento del conflicto armado en Colombia. Incluso cientos de familias quedaron muy agradecidas con él, pues a través de su programa radial Voces del Secuestro en RCN Radio, lograba hacer todos los domingos en la noche un canal de comunicación entre las familias y los secuestrados que se encontraban en la selva de Colombia. Aquí hubo procesos de paz desde Belisario, es decir, desde el año 82 hasta su muerte, él tuvo que cubrir todos los procesos de paz que hubo en Colombia. Eso ya lo había hecho País Libre. País Libre tuvo un programa de muchos años en la Radio Nacional. Ervin Hoyos lo había hecho en Caracol también y en RCN Caballero. Entonces, esos eran los canales a través de los cuales las familias tenían la posibilidad de enviarle mensajes a sus seres queridos en cautiverio. Y a partir de esos mensajes que llegaban de Caballero, pues había una comunicación. De hecho, también cuando se sabía que un rehén había sido asesinado, también incluso la familia enviaba mensajes para ver cómo podían reclamar los cadáveres de sus familiares. Lo curioso era, después en algunos almuerzos con él hablaba de esa labor y hablaba de lo estúpida que realmente era la guerra. En Madrid se encontró con sus amigos, se emparrandó, lo tuvieron que volver a hospitalizar de urgencia. Le prometió a la doctora que apenas llegara a Colombia se iba a hospitalizar acá, cosa que no cumplió. El canal Caracol abre el expediente final de la leyenda de la reportería en Colombia, el gran periodista Antonio José Caballero, quien durante muchos años ocupó una silla estelar en la cabina de RCN Radio, al lado del gran Juan Gosaín. Fueron 30 años de amistad. Y una de las más famosas precisamente entre las iglesias de la Bota Itálica, la de Florencia. Antonio José lo admiraba muchísimo, a Juan Gosaín lo quería muchísimo, como un papá yo creo, porque además Juan lo regañaba cuando había que regañarlo y también lo felicitaba con sus triunfos. ¿Quién es para Antonio José Caballero Juan Gosaín? Pues mi maestro porque me enseñó pues todo lo que he desarrollado, estoy desarrollando gracias a Dios y gracias a él, mis compañeros también y el gran amigo a quien yo le he contado todo, pues toda la vida mía, ¿sabe? Toda la vida mía. Casi todo. Antonio se vivía en un apartamento muy pequeño en el centro de Bogotá. Y Gosaín le dijo, usted se tiene que salir de allí, se tiene que ir a vivir a otra parte.
no, yo no puedo, yo no tengo, yo no sé qué. Y Gozaín fue y compró el apartamento donde él vivía a nombre de Antonio José y llegó al emisor y le dijo, usted tiene cita en la notaría tal día para que vaya a firmar la escritura. Y Antonio José le dijo, yo no tengo, ya el apartamento está pagado, usted me paga a mí. Entonces, pues significó todo en la vida de Antonio José. Nos dicen que el Palacio Presidencial es como muy frío, que por ahí dentro hace caramba como hielo eso, ¿no? Es como una nevera con rejas, sí. Eran una dupla de oro maravillosa, los dos con unos temperamentos fuertes, los dos se gritaban, los dos se decían cosas y todo, pero Caballero sabía cómo era el jefe y el jefe sabía cómo era Caballero. Sí. ¿Quién es Antonio José Caballero? 10 años mayor que yo, como él lo acaba de decir, llevamos 10 años. El mejor reportero que yo he conocido en mi vida. Y uno de los mejores amigos, mejores seres humanos que he conocido en mi vida. De verdad, un papá y un hijo. Eso era abrazo, se miraban, se sentaban, miraban el atardecer en un balcón del apartamento de Juan. Ese fue la traga de él. Juan Gozaín lo quería mucho, ¿no? Lo quería mucho y le perdonaba sus borracheras y todo. Él era un reportero rabioso, de esos que tiene que tener la chiva, que tiene que entrevistar al personaje del momento. Estuvo hasta en la Antártida, que para él fue uno de sus viajes más hermosos y lo vivió con mucho sentimiento. Estuvo en cubrimiento, lo invitó a la Armada y hay fotos bellísimas que él tomó porque además le encantaba la fotografía. Y más exactamente desde el fin del mundo, estoy saludando a todos los oyentes de Crónicas del Mundo, a mis oyentes de todos los sábados, con muchas crónicas, con muchos cursos, con muchas historias, con muchas anécdotas que están a partir de este momento desde el sur del continente. Su apartamento estaba lleno de fotografías con todos los momentos más destacados de su carrera periodística. Y viajando, conoció medio mundo. Y de todas partes encontraba unas historias, muchas de ellas arregladas, amañadas, inventadas en gran parte, pero fantásticas. Y él te describe desde el momento en que se baja del avión, cómo es todo lo que observó, el camino, el taxista cómo era, el taxista cómo estaba vestido. Es una capacidad tremenda de hacerte imaginar las cosas, que es el verdadero sentido de la radio. Por eso él es un tipo de radio. Era un extraordinario relator de hechos. Caballero me contaba que él a veces se iba, no sé, un mes. Ya dejaba de venir aquí a trabajar un mes, pero era porque estaba consiguiendo una entrevista, no sé, con Carlos Pizarro. Se iba al monte, no le decía a nadie, y de pronto llamaba a Juan Gozaín y le decía, ¿qué hubo? Ya en 2 días le tengo el cuento con Pizarro. Y Gozaín confiaba en él a ojos cerrados. Así como era amante de los viajes, los libros y los buenos vinos, era melómano. Le seducía la bohemia y las noches de rumba. Por más divertida que hubiera sido la fiesta, nada le impedía madrugar a trabajar. Era trasnochador, pues así impresionante. Pero a las 6 de la mañana estaba en la emisora. Podía dormir 1 hora o 2 horas o a veces no dormir, pero allá llegaba siempre. Muy dicharachero. Y siempre después del primer trago decía, cuerpo tan agradecido, otra vez prendido. Un conversador inagotable y un tipo con un sentido del humor, con una característica que a todos y a todas les ponía apodos y todo el mundo lo soportaba. También era de temperamento fuerte. Le decíamos terciopelo por su mal genio, pero cuando tú ya lo conocías, era un pan de Dios. Siempre era una mezcla muy particular, de tipo muy informado, de un tipo cascarrabias, de un tipo divertido y de un tipo muy amable. Cada momento era uno de los personajes, salía a la palestra. Él te da una discusión con argumentos, pero era muy complicado porque él no aceptaba que tú le fueras a ganar en ese momento la discusión. Yo siempre le decía mi caspa, porque él era una caspa, era una persona divina, pero era cascarrabias. Bravísimo. Yo me agarré un par de veces con Caballero, me acuerdo. Pero uno se agarraba con él por bobadas. Entonces, un día habíamos quedado a almorzar
en el restaurante de la ex esposa del Tren Valencia. Es un restaurante de comida del Pacífico. Entonces me decía, no, mira, toca encargar unos uyucos, que eso hay que hacerlos la víspera, o sea, uno no puede llegar allá. Y pues yo, dale, caballero, vamos y almorzamos. Y a mí ese día me tocó transmitir un partido de fútbol, a mí se me ha olvidado. Cuando le digo, no, caballero, imagínate que no puedo ir a almorzar contigo. ¿Qué? Pero es que usted, ¿qué cree? Que... Bueno, me pegó una levantada. Aparentemente demostraba una dureza grandísima que lo hacía como que la gente le tuviera miedo al acercarse a él. Pero en sí, el resumen, él era un súper amigo, entregado a los amigos y a las personas que quería. Era como un niño chiquito y todo se le perdonaba. Y en muchas ocasiones, muchas de sus actitudes generaban era sonrisa. Es decir, no, este tipo sí es genial, o este tipo es loco, o este tipo era único. Poco cariñoso y al mismo tiempo muy cariñoso, porque con sus metáforas y palabras, pues siempre le entregaba a uno un consejo bien dado, la verdad. Pero nadie sabía que en silencio llevaba muchos años enfrentando una lucha contra la diabetes. Era insulino dependiente. Él, a pesar de tener una diabetes no controlada, ser tan irreverente con sus enfermedades, porque ni le gustaba mencionarlas, ni le gustaba que se le dijera cantaleta de que vea, no haga, vea, no. Él venía aquí y lo primero que hacía era que lo lleváramos a comerse un mondongo. Almuerzo con caballero, entonces era una botella de vino, a veces 2, y de ahí pasábamos a media whisky y a veces a una de whisky, y eso era prácticamente todos los días. Entonces eso a él lo desequilibraba, y él más o menos sabía manejar el tema con insulina, y hacía unos equilibrios raros ahí, irresponsables, pero más o menos le funcionaban. Él no fue una persona jamás juiciosa con sus tratamientos, jamás aceptó cambiar sus hábitos de vida. Entonces, él murió en su ley haciendo lo que le gustaba y yo creo que infringió todas las normas de lo que le habían prohibido los médicos, eso a él no le importaba. Pues Antonio José tuvo 3 infartos. Andaba con una niña que se me escapa el nombre de ella ahora, muy querida, muy amiga de él. Esa pobre muchachita le tocó traerlo por encima de los carros, yo no sé cómo llegó. Y le preguntaba a mi tocayo, Antonio, ¿vos tenés EPS? No, yo no sé. Y entonces, ¿con qué te voy a llevar? Pues con lo que quieras, con la tuya, o saca plata o lo que sea, pero no me dejes morir. Entonces, alcanzaron a llegar a la clínica del country, pero ella me decía que ahí cuando llegó, el camillero que salió lo reconoció de una y fue súper activo, lo cogió y lo entró de una a urgencias y lo lograron reanimar y salvarlo. Pero él no se cuidaba, pues para él que le diera un infarto se cuidaba 8 días o 3 días, lo que lo dejaran en la clínica. De allí él salía y salía a cubrir. Decidió que no se iba a hacer absolutamente nada. Estaba solo en unas condiciones dramáticas, con un dolor insoportable, muy decaído, muy mal. 2 horas después se murió. No todo lo investigado ha sido revelado. El país está conociendo cómo fueron los últimos días de vida de Antonio José Caballero, conocido como el reportero de Colombia. Era impecable en su trabajo, amante de los toros, del licor, la música, la lectura y también era un gran admirador de la belleza femenina. A pesar de eso, jamás llegó al altar. Gallinazo como él solo, tuvo relaciones largas, pero claro, no le duraba, no le daba para el siguiente paso porque era escurridizo y además tenía un genio difícil. Yo peleé con muchas novias de Caballero por él porque él era mi amigo del alma y yo no aceptaba que me celaran con Caballero, entonces peleaba mucho con él por sus novias. Sus amigas éramos su club de fans, lo amábamos tiernamente, lo queríamos mucho, pero como amigo, aunque él nos trataba como pretendiéndonos a todas. Hablador, tierno, súper detallista, pero muy, muy detallista. En Caracol y en RCN, cada vez que a él lo mandaban a hacer viajes, me mandaba una postal, siempre.
El año 2012 fue trascendental en la vida de Antonio José. Los médicos determinaron que la rumba y los excesos con el licor hicieron bien su tarea y le diagnosticaron cirrosis. Tenía un daño hepático muy fuerte. El dedo gordo del pie se le infectó. Efectivamente llegó a Bogotá, dejó la maleta en su apartamento y se fue para la clínica. Y en urgencias le atendieron la uña y la médica que lo atendió le dijo, mire, lo de la uña está delicado, pero eso con antibiótico se le sana. Pero me preocupa una bola que yo le toco en el estómago y lo voy a dejar hospitalizado por la bola que tiene en el estómago, no por el dedo. Eso fue cuando le descubrieron la cirrosis. Y en ese momento el nefrólogo que lo atendió le dijo, usted no se puede comer ni siquiera un pedazo de torta envinada. Llegó a Ciudad del Vaticano, Italia, en mayo del año 2013, con una nueva misión en sus manos: cubrir la canonización de María Laura de Jesús Montoya, conocida como la Madre Laura. El evento fue precedido por el Papa Francisco. Y estando en el Vaticano, se puso mal. No le alcanzó a dar la encefalopatía, pero sí se puso bastante delicado y lo tuvieron que hospitalizar en una clínica de Roma. De ahí llegó a España a visitar a unos amigos y colegas. Y en Madrid se encontró con sus amigos y entiendo que se emparrandó. Y allí lo tuvieron que volver a hospitalizar de urgencia. Y él no quiso. Y le prometió a la doctora que apenas llegara a Colombia se iba a hospitalizar acá, cosa que no cumplió. Le aterraba estar hospitalizado, y más fuera de Colombia. De manera inmediata le fue asignada una nueva misión: el cubrimiento de la cumbre del Pacífico. Los cuidados de salud habían pasado a segundo plano. Viene a Cali en noviembre del 2013 y un día me llama, pues nosotros comimos esa noche muy suave, nos tomamos un trago, creo. Yo no me voy a acostar porque tengo que madrugar mañana. Le digo, ok, listo. Entonces yo había quedado de recogerlo, si no lo recogía el carro de RCN aquí. Pues me llamó como a las 6:30 de la mañana. Me dijo, tocayo, me estoy muriendo. Entonces yo sabía el que estaba aquí en el oeste en un hotel que siempre le gustó, que se llama el Obelisco. Entonces cuando vine y lo vi en un asientico de los que tienen para los que desayunan, doblado, sentado ahí, entonces me bajé, le dije, tocayo, me dijo, llévame ya para la clínica. Entró a la clínica de Valle de Lili en Cali y ahí le diagnosticaron lo que nos temíamos que iba a ser el final, que es el final de una persona que tiene esa contradicción, que era una cirrosis hepática, un cáncer en el hígado. Cáncer estaba muy avanzado. Antonio José no era consciente de los cuidados que debía tener con su salud. Los médicos en Bogotá lo remitieron a cuidados paliativos, buscando que su salud tuviera una mejor calidad los días de vida que le quedaban. Entonces decidió que no se iba a hacer absolutamente nada y decidió empezar a despedirse de sus personas. Allá llamó a Toño Uribe y a Luis Fernando Restrepo, se despidió de ellos y les pidió que no le contaran a nadie. Estuvo enfermo y siguió trabajando. Cuando se recuperó un poco, llegó y siguió trabajando y nos pedía que lo dejáramos hacer reportería, que lo dejáramos viajar, que lo dejáramos hacer sus crónicas. Es ahí cuando aceptó seguir haciendo periodismo, llegar a Pasto y contarle a Colombia qué sucedía en ese momento en materia noticiosa. Fue su trabajo postrero y este registro fotográfico quedó para la historia como la última imagen en acción del mejor reportero del país. Una semana antes de morir, él estuvo en Pasto y me mandó una foto que tengo todavía por ahí de él con unos cuyes. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer una novena el 16 de diciembre, voy a invitar a los más amigos tuyos y vamos a rezar para que te mejores. En el avión ya venía muy, muy mal.
venía con mucho dolor. Llegamos al aeropuerto y le dijimos que se fuera con nosotros, con Yolanda y conmigo, Yolanda Ruiz, pero él dijo que quería comprar queso pera para alguien. Quería llevarle a alguien queso pera y no se quiso ir con nosotros. Sábado y domingo sé que estuvo malito y el lunes llegó a la empresa como si nada. Yo me acuerdo el último día que lo vi, él ya estaba muy enfermo y vino, se sentó en programa, se quedó hasta el final del programa, se levanta y dice, bueno, chao, me voy para la clínica, adiós. Y Caballero estaba con un dolor como muy fuerte y entonces yo le dije, bueno, si quieres yo te llevo a la casa. Entonces yo me fui, lo llevé a la casa, lo acompañé, lo dejé allá, le dije cualquier cosa me llamas, no sé qué, y hasta ahí hablamos. Yo después me enteré que él en la noche se va para la clínica y se queda en la clínica y no vuelve más. Ese día arrancaron oficialmente las novenas. Antonio José le encantaban, era muy creyente y vivía la época de la Navidad con sus mejores amigos. Y esa noche de la novena estábamos todos juntos y Esperanza Rico me dijo, Antonio José se fue muy adolorido y muy malo a la clínica. Ese día el periodista Germán Manga jamás lo olvidará. Estaba en la clínica El Country de Bogotá visitando a su entrañable amigo y colega Antonio José Caballero, cuando en medio de la visita ve que algo inusual estaba sucediendo. Allá llegué, estaba solo, en unas condiciones dramáticas, con un dolor insoportable y muy decaído, muy mal. Yo le dije a mi periodista que en ese entonces era de digital, que buscáramos fotos de Antonio José y que las tuviéramos listas. Y Kobe empezó a hacerlo y mandé a un periodista para la Country. 2 horas después se murió y entonces yo tuve que ir y asistir y vivir. Había llegado también allá una sobrina de él y él murió con nosotros. Me tocó uno de mis mejores amigos en la vida verlo morir. Fue un momento muy dramático y que jamás se me olvidará, muy conmovedor. Cualquier muerte de cualquier ser humano, decía un ilustre personaje de este país, es una tragedia. Recuerdo que hablé con Juan Gosaín para que nos dijera cómo era su sentimiento en ese momento, que yo sabía que era de inmensa tristeza, porque Juan amaba a Antonio José como si fuera su hijo. Y siempre estuvo a su lado, siempre. Y él no quería hablar. Y yo le dije, no puedes hacerme esto, Juan, no puedes hacerme esto, tienes que decirnos algo. Su despedida fue concurrida, triste, dolorosa, emotiva. Ese día muchos de los amigos que dejó a su paso recordaron las cientos de anécdotas vividas a su lado. Me dijo, uno, como a vos no se te dificulta nada, te montas en un avión y cuando María Lucía le entreguen mis cenizas, te las llevas y las echas encima de Quilichao. Y la segunda, entonces me dijo, no, es para decirte que no vas a venir a mi entierro. Le dije, no, ¿me va a prohibir ir a tu entierro? Me dijo, sí. Le dije, pero dame la razón por qué no puedo ir a tu entierro. Y me dijo, porque yo no voy a ir al tuyo. Entonces, eso fue como la despedida de mi tocayo y la mía. Conmemoramos 10 años de su partida, pues todavía nos duele. Hasta aquí
un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana y gracias por acompañarnos.